Bluetooth disconnected. Bendiciones, mis amados. En esta hora le doy la bienvenida a nuestro espacio de lectura y reflexión bíblicas, a nuestro buen tiempo. Cada uno de ustedes sean bienvenidos. Agradecemos a Dios por su fidelidad y por su amor que nos permite hasta este momento. El día de hoy muy agradecidos con Dios por poder compartir, por poder ir a su palabra, mis amados, una vez más, por poder también de una u otra manera llegar a aquellos que permitan de su tiempo, de su espacio, ¿verdad? Así es que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Y vámonos directamente, mis amados, a lo relacionado con el capítulo del día de hoy. Capítulo 12 del Evangelio de Juan. Y nos encontramos ahora, antes de ver el capítulo, con estas referencias: Jesús levantado y la crucifixión. En varias ocasiones Jesús dijo que moriría. En este caso, levantado en el versículo 14 del capítulo 3, 28 del capítulo 8, 32 del capítulo 12 y versículo 34 también del capítulo 12. Juan añade dos incisos en el versículo 33 del capítulo 12 y 32 del capítulo 18, para clarificar que con estas palabras Jesús estaba profetizando a sus oyentes el tipo específico de muerte que sufriría. Juan quería estar segura de que el lector conectara con el concepto de ser levantado sobre una cruz con las escrituras del Antiguo Testamento. Ese pensamiento en sí estaba conectado con un pasaje en la ley que decretaba que cualquiera que fuere colgado sobre un madero era maldito por Dios. Esto usted lo puede encontrar en Deuteronomio versículo 22 al 23, del capítulo 21. La idea de ser levantado sobre una cruz encajaba perfectamente dentro de esta maldición, ya que la cruz era un símbolo de muerte dolorosa y vergonzosa. Es interesante notar que en varias ocasiones los líderes religiosos intentaron apedrear a Jesús, pero jamás lo lograron. Satanás quiso tentar a Jesús a saltar de lo alto del monte del templo, pero tampoco lo logró. Al final, los líderes religiosos acudieron a las autoridades romanas para quitar a Jesús de en medio, y lo hicieron pidiendo la crucifixión, sin saber que estaban cumpliendo la profecía de que Jesús, sobre su propia muerte, pidieron a Pilato que ejecutara a Jesús, levantándolo sobre una cruz. Se puede trazar el comienzo de este tema en el Evangelio de Juan
al capítulo 3, cuando Jesús recordó a Nicodemo sobre la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto. Los que confiaban en Dios y miraban hacia ella en obediencia y fe, recibieron alivio del veneno de las serpientes. Esta historia se encuentra en Números, versículo 5 al 9 del capítulo 21. Jesús comparó la mirada de obediencia y fe y la sanidad de los hebreos con la mirada de fe y la salvación del pecador arrepentido que confía en Jesús. Pero Jesús no solo profetizó cómo iba a morir, sino también el resultado de ser levantado en la cruz. Jesús dijo que atraería a sí mismo a todos. En el versículo 32 de el capítulo 12 que veremos ahorita. Todos los que acuden por fe a Cristo experimentan la salvación que Él proveyó por la humanidad aquella tarde, cuando sufrió la maldición divina que merecían nuestros pecados. Él fue el perfecto sustituto de la humanidad. Aquí se nos invita, mis amados, directamente a considerar y a aplicar lo siguiente. Como texto fundamental de este capítulo, se nos invita a ver el versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. La naturaleza que tenemos alrededor nos enseña muchas cosas acerca de nuestro Creador, si estamos dispuestos a verlo claro. Cada semilla que ha sido sembrada y ha producido fruto es una preciosa ilustración de la obra redentora de Jesucristo. Murió como una semilla y resucitó con vida para todo el que quiera confiarle su alma. Cristo murió siendo solo uno, pero ahora vive en el corazón de miles de cristianos que han sido transformados por su poder. Cristo no solo murió por ti, también resucitó por ti. Su resurrección nos da la esperanza de vida eterna porque Él lo prometió. Él, grano de trigo, murió y resucitó por ti. La pregunta es, ¿permitirás que produzca fruto en ti? Yo sí quiero. Sin más, vámonos al capítulo número 12, mi amado hermano, y enseguida pasamos a ampliar un poquito más el comentario. Todos son bienvenidos. Capítulo 12. Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El complot contra Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban
y creían en Jesús. La entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Incredulidad de los judíos. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo,
porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Precioso capítulo número 12, mis amados, y es así como nos vamos avanzando a lo que viene siendo el comentario de este capítulo, mis amados. Son 50 versículos que contiene ahora el capítulo, de los cuales podemos aprender lo siguiente en el número 3, versículo 3. El nardo puro era un ungüento aromático importado de las montañas de la India. Por lo tanto, era muy costoso. El valor de la cantidad que usó María equivalía al salario de un año. Nos hace una membranza aquí de este personaje, Caifás. Caifás era el principal del grupo religioso llamado los saduceos. Estas personas eran cultas, adineradas y tenían influencia política en la nación. Al ser la flor innata de la sociedad, su relación con Roma era bastante buena. Odiaban a Jesús porque hacía peligrar el estilo de vida seguro que llevaban y porque enseñaba un mensaje que no podían aceptar. El reino en el que los líderes eran siervos no tenía atractivo para ellos. Los políticos acostumbraban de Caifás. La política acostumbrada de Caifás era desaparecer cualquier amenaza a su poder, usando el medio que fuese necesario. Para Caifás, el asunto en cuestión no era si Jesús iba a morir, sino cuándo iba a morir. No solo era necesario capturar y juzgar a Jesús, sino que el concilio judío debía recibir la aprobación romana para ejecutar la sentencia de muerte. Los planes de Caifás recibieron una ayuda inesperada a través de la oferta de Judas de traicionar a Cristo. Caifás no se dio cuenta de que sus maquinaciones eran en realidad parte del maravilloso plan de Dios y que éste estaba realizando. El que Caifás estuviese dispuesto a sacrificar a otro hombre a fin de preservar su propia seguridad fue un hecho claramente egoísta. En contraposición, el que Jesús estuviese dispuesto a morir por nosotros fue un claro ejemplo de amoroso sacrificio propio. Caifás pensó que había ganado la batalla al quedar Jesús colgado en la cruz, pero no tuvo en cuenta la resurrección. La mente de Caifás estaba cerrada. No pudo aceptar la resurrección a pesar de que la evidencia era abrumadora e intentó silenciar a quienes el Cristo resucitado cambió sus vidas para siempre. Tenemos referencia de ello en Mateo capítulo 28 versículos 12 al 13. Caifás representa a las personas que no pueden creer porque piensan que les costará demasiado aceptar a Jesús como Salvador. Optan por lo fugaz del poder, el prestigio y los placeres de esta vida en lugar de la vida eterna que ofrece Dios a los que aceptan a su Hijo. Nuevamente se nos hace la pregunta, mis amados, ¿qué decidirá usted? Puntos fuertes de este hombre bueno sumo sacerdote durante 18 años, debilidades y errores. Uno de los más directamente responsables de la muerte de Jesús. Usó su cargo como medio para lograr poder y seguridad personal. Urdió la captura de Jesús, llevó a cabo su juicio ilegal, presionó a Pilato para que aprobase la crucifixión, trató de impedir la resurrección y más tarde intentó cubrir la realidad de esta.
Mantuvo una apariencia religiosa mientras hacía arreglos en Roma. Principió más adelante una persecución de los cristianos también. Lecciones de su vida. Dios usa incluso los motivos y acciones torcidos de sus enemigos para cumplir su voluntad. Cuando encubrimos nuestros motivos egoístas con objetivos y palabras espirituales, Dios igualmente ve nuestras intenciones. Datos generales: donde Jerusalén, ocupación sumo sacerdote, familiar su suegro Anás. Contemporáneos: Jesús, Pilato, Herodes, Antipas. Versículo clave: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Juan 11, 49 al 50 está esta cita. Vamos a continuar con nuestro capítulo 12 ahora en los versículos 4 y 6. Judas a menudo metía la mano en la bolsa de dinero de los discípulos para su uso propio. Seguramente Jesús sabía lo que hacía Judas. Versículo 24 y 25 del capítulo 2 y 64 del capítulo 6, pero nunca dijo nada al respecto. De manera similar, mis amados, cuando escogemos la senda del pecado, es posible que Dios no haga nada para detenernos de inmediato. Pero esto no significa que apruebe nuestras acciones. Lo que nos merezcamos nos llegará. Mi amado hermano, sobre aviso no hay engaño. Es muy tremendo. Estaba mirando el día de ayer por ahí un pastor que estaba hablando acerca del tribunal de Jesús en cuanto a aquellos cristianos que pecan deliberadamente con la confianza o el entendimiento de que Jesús perdona. O sea, de que dicen: yo sé que esto está mal, pero lo voy a hacer, al cabo Jesús perdona. Mi amado, esa es de las peores cosas que uno puede llegar a hacer. ¿Por qué? Porque recuerda que tenemos un acusador constante, alguien que está señalando ante el Padre, y este es Satanás. Y él está diciendo: mira, no que te conoce, mira, no que sabe, mira, no que... Y señala, mis amados. Ahora, la realidad, y es una realidad, que el Señor perdona a un corazón sincero. Pero también la palabra una y otra vez nos habla que dejemos esa vida, que nos apartemos también del mal, que nos enfoquemos en los propósitos del Señor. Así es que, mi amado hermano, híjole, puede que hoy no pase nada si usted se encuentra practicando algo que a Dios no le agrada, pero lo que merece en cuanto a consecuencias de ese pecado, si no se arrepiente, mi amado hermano, y se aparta de ello, va a llegar. Así es que el Señor nos ayude, mis amados. Vamos a continuar versículos 5 y 6. Judas usó una frase piadosa para ocultar lo que en verdad lo motivaba. Hombre, este bribón de plano, ¿verdad? Pero Jesús sabía lo que había en su corazón. La vida de Judas se convirtió en una mentira y el diablo entró en él, según el versículo 27 del siguiente capítulo que veremos el día de mañana, si Dios nos permite, el 13. Satanás es el padre de la mentira, y una mentira abre la puerta a su influencia. Lo que Jesús sabe acerca de nosotros debería movernos a querer mantener nuestras acciones en concordancia con nuestras palabras. Al no tener motivo para temerle, no deberíamos ocultarle nada. Versículos 7 y 8. Este acto y la respuesta de Jesús no nos enseñan a olvidarnos de los pobres para gastar el dinero de manera extravagante para Cristo. Este fue un acto singular en una ocasión específica. Era una unción que anunciaba el entierro de Jesús
y una declaración pública de fe en él como el Mesías. Las palabras de Jesús tras este incidente deberían haber enseñado a Judas una valiosa lección con respecto al valor del dinero. Es lamentable, pero Judas no prestó atención. Poco tiempo después vendería la vida de su Mesías por 30 piezas de plata. Tiempo con los discípulos, mis amados. Este apartado nos menciona que el regreso de Lázaro a la vida se convirtió en la gota que desbordó el vaso para los líderes religiosos que acordaron matar a Jesús. De modo que Jesús detuvo su ministerio público y sacó a sus discípulos de Jerusalén llevándolos a Efraín. Desde allí volvieron a Galilea durante un tiempo. Nos invita a ver un mapa ahí en el capítulo 17. Bueno, versículos 10 y 11. La ceguera y la dureza de corazón de los principales sacerdotes los llevaron a hundirse en el pecado a una profundidad cada vez mayor. Rechazaron al Mesías y tramaron matarlo. Luego conspiraron para matar a Lázaro también. Un pecado, mis amados, conduce a otro. Desde el punto de vista de los líderes judíos, podían acusar a Jesús de blasfemia, porque declaraba ser igual a Dios. Pero Lázaro no había hecho nada malo, ni nada por el estilo. Pero querían verlo muerto por el simple hecho de ser un testimonio viviente del poder de Jesús. Esto nos sirve de advertencia, mis amados, para evitar el pecado, porque el pecado lleva a pecar más. Lleva a una espiral descendente que solo se puede detener mediante el arrepentimiento y el poder del Espíritu Santo para cambiar nuestra conducta. Así que, mi amado hermano, por favor, recapacite. Escuche hoy, por favor, esta palabra del Señor para sus vidas. Un mal hábito, una mala costumbre, un pecadillo a nuestros ojos insignificante, va a llevar a otro y a otro, hasta hacer esa espiral descendente. ¿Qué es lo que cambia, mi amado hermano, una vida? El arrepentimiento. El arrepentimiento no es, mi amado hermano, llorar. Ay, mira cómo llora, está arrepentido. No, claro que no. Muchas veces las personas que los agarran en la movida es el arma que toman, ¿verdad? El excusarse. Empiezan las excusas a todo lo que da. No, pues es que yo lo hice porque me sentí así, porque pensé en esto, porque a mí también me hicieron, o todos lo hacen. Mil y una excusas. O simplemente la vergüenza, mi amado hermano. Tal vez no diga nada, pero llora por vergüenza que lo agarraron en la movida. Pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento, mis amados, es cambio de manera de pensar. Es reconocer que el Espíritu Santo es el único que puede cambiar. Me encanta esta parte, nuestra conducta. No es que alguien nos obligue. No es que alguien nos esté vigilando constantemente. No, mi amado hermano, es decir, Señor, has hecho tanto por mí. Y lo que haces es eterno. Yo no te quiero fallar. Y comienza nuestra manera de ver la vida, las cosas de una manera diferente, conforme al Señor. Eso es arrepentimiento. Mis amados, que el Señor nos ayude. El versículo 13, Jesús inició su última semana sobre la tierra, entrando a Jerusalén montado sobre un asno bajo el cielo de ramas de palmera, entre una multitud que lo aclamaba como rey. Para anunciar que en verdad era el Mesías, Jesús escogió un momento en el que todo el pueblo de Israel estaba reunido en Jerusalén.
un lugar donde enormes multitudes le veían y una forma de proclamar su misión que resultase inconfundible. El Domingo de Ramos celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Versículo 13. La gente que alababa a Dios por darle un rey tenía una idea errónea en cuanto a Jesús, porque estaban seguros de que este sería un líder nacional que restauraría su nación a la antigua gloria. Y por eso permanecieron sordos a las palabras de sus profetas y ciegos a la verdadera misión de Jesús. Cuando se hizo evidente que Jesús no satisfaría pues estas esperanzas, muchas personas se volvieron en su contra. Versículo 16. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos entendieron por primera vez muchas de las profecías que pasaron por alto hasta ese momento. Las palabras y las acciones de Jesús cobraron un nuevo significado y un mayor sentido. En retrospección, los discípulos vieron cómo Jesús los estuvo guiando a una comprensión mejor y más profunda de la verdad. Así es que, mi amado, deténgase ahora y considere los acontecimientos en su vida que lo han llevado hasta donde se encuentra hoy. La pregunta para usted, mi amado hermano o hermana, es: ¿cómo lo ha guiado Dios hasta este punto? A medida que envejecemos y miramos hacia atrás, le aseguro que veremos con más claridad la participación de Dios de lo que percibimos ahora. Y, mi amado, esto es algo que yo lo puedo corroborar en mi vida. El Señor ha sido fiel y ha sido bueno. Ha habido vivencias que han marcado mi vida. Y en ese momento, mi amado, créame que fueron difíciles. En ese momento, créame que no entendía el por qué Dios permitía tal vez ciertas cosas. Pero ahora que han pasado años de muchas de estas vivencias, puedo decir gracias, Señor, porque eso me hizo confiar más en ti. Me hizo comprobar dónde estaba realmente mi corazón, mi confianza, mi lealtad. Y hoy en día, mis amados, yo no sé qué esté viviendo usted, pero yo sé que el Señor tiene planes para su vida. Y conforme pasa el tiempo, mire para atrás y diga gracias. Va a poder ver la mano de Dios, aún en aquellas cosas. Versículo 18. La gente fue en tropel a ver a Jesús porque sabían de su gran milagro al resucitar a Lázaro de la muerte. La adoración fue breve y el compromiso superficial, pues en pocos días nada harían por detener su crucifixión. Mis amados, la devoción basada únicamente en curiosidad o popularidad desaparece pronto. Y vaya que si hoy en día podemos saberlo justo con lo de las redes sociales, ¿verdad? Hoy en día se le llama viral. Ay, algo se hizo viral, ¿verdad? Muy conocido por todos, y hay personas, hay situaciones, hay modas o cantantes o canciones que se vuelven famosos en cuestión de minutos, mis amados, y millones de personas saben, ¿verdad? Pero lo que se basa únicamente en curiosidad o popularidad desaparece pronto. Cuidado con ello, mis amados. Jesús lo experimentó también. Versículos 20 al 21. Estos griegos quizás eran convertidos a la fe judía. Es posible que hayan buscado a Felipe porque, a pesar de ser judío, su nombre era griego. Versículo 23 al 25. Esta es una bella imagen del sacrificio necesario de Jesús. Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no se convertirá en una planta que produzca muchos granos más. Jesús debió morir para pagar la pena de nuestro pecado.
pero también para mostrar su poder sobre la muerte. Su resurrección prueba que tiene vida eterna. Como Jesús es Dios, puede dar esa misma vida eterna a todo aquel que cree en Él. Amén, amén. Esto me encanta a mí, mi amado. Versículo 25, debemos estar tan dedicados a vivir para Cristo que en comparación aborrezcamos nuestra vida. Híjole, mi amado, aquí estamos hablando de un tema de renuncia personal. Morir a uno mismo. Esto es lo contrario a lo que el mundo nos enseña hoy en día, porque hoy en día es tú puedes, tú lo mereces, tú eres capaz. Si quieres lo puedes lograr, tú. El ego a todo lo que da, el orgullo a más no poder. Pero para aquellos que entendemos lo que el Señor ha hecho y que dedicamos nuestra vida a Cristo, parecería que sí aborrecemos nuestra propia vida, pero esto no significa, mis amados, que anhelemos morir. Tampoco significa que seamos descuidados ni destructivos con la vida que Dios nos ha dado. ¿A qué se refiere entonces, mis amados? A que estemos dispuestos a morir si con esto glorificamos a Cristo. Debemos renunciar al tirano gobierno de nuestro egoísmo, echar a un lado nuestra búsqueda de ventaja, seguridad y placer, y así podremos servir a Dios con amor y libertad. Soltar las riendas de nuestras vidas y transferir el control a Cristo trae vida eterna y gozo genuino. Dice la canción, el corito tan popular y tan precioso, ¿verdad? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Versículo 26, muchos creían que Jesús había venido solo para los judíos. Pero cuando Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame, se dirigía también a estos griegos. Así es que no importa quiénes sean los buscadores sinceros, Jesús los recibe. Su mensaje es para todos. Así que no permita que las diferencias sociales o raciales se conviertan en barreras para el evangelio. Lleve las buenas nuevas a todas las personas. Versículo 27. Jesús sabía que le aguardaba la crucifixión. Y como era humano, claro que sentía temor. Sabía que debería cargar los pecados del mundo y sabía que eso lo separaría de su Padre. Deseaba librarse de esa muerte horrible, pero sabía que Dios lo envió al mundo a morir por nuestros pecados en nuestro lugar. Jesús le dijo no a sus deseos humanos a fin de obedecer y glorificar a su Padre. A pesar de que nunca tendremos que enfrentarnos a una tarea tan difícil y tan espantosa, mis amados, usted y yo también tenemos el llamado a obedecer. Así que pida lo que pida el Padre, debemos hacer su voluntad y glorificar su nombre. Versículo 31. El príncipe de este mundo es Satanás, un ángel que se rebeló en contra de Dios. Mis amados, Satanás es real, no simbólico, y siempre está obrando contra Dios y los que le obedecen. Satanás tentó a Eva en el huerto y la persuadió para que pecase. Tentó a Jesús en el desierto y no logró persuadirlo para que cayese. Esto lo vemos en Mateo 4 del 1 al 11. Pero mi amado, Satanás tiene gran poder. Pero ¿sabe qué? La gente puede ser libre de su reino de oscuridad espiritual debido a la victoria de Cristo en la cruz. Satanás es poderoso, pero Jesús es más poderoso. La resurrección de Jesús destruyó el poder mortal de Satanás. Colosenses 1 del 13 al 14 lo confirma también. Para vencer a Satanás nos hace falta
una fiel lealtad a la palabra de Dios, una determinación de mantenernos lejos del pecado. Y esta parte, mi amado, también tan necesaria, el apoyo de otros creyentes. Claro que sí, mi amado. Es precioso saber que no estamos solos. Hay un organismo vivo que nos lleva a edificarnos unos a otros. Versículo 32 al 34. La multitud no podía creer lo que decía Jesús con respecto al Mesías. Batían ramas de palmera para un Mesías victorioso que establecería un reino político terrenal y que nunca tendría fin. A partir de la lectura de ciertos pasajes, pensaban que el Mesías nunca moriría, como el Salmo 89, 35 al 36, el 110:4 e Isaías 9:6. Pero otros pasajes, sin embargo, mostraban que sí moriría, como Isaías 53 del 5 al 9. Las palabras de Jesús no concordaban con el concepto que tenían del Mesías. En primer lugar, debía sufrir y morir. Y después, algún día, establecería su reino. Una pregunta muy personal para usted, mi amado hermano o hermana. ¿Qué tipo de Mesías o Salvador es el que busca usted? Cuídese. Cuídese de no tratar de obligar a Jesús a amoldarse a su patrón de como usted quisiera las cosas, porque no cabrá jamás. Mi amado, que el Señor nos ayude. Hoy en día hay tanta gente, ¿verdad?, que sí se pregunta, ¿y por qué Dios permite? Sin mirar su pecado. Tratan de amoldar a Dios a su manera de vivir, a su manera de interpretar la Biblia aún. Y no es así, mis amados. Versículos 35 y 36. Jesús dijo que estaría con ellos en persona por poco tiempo y que debían aprovechar su presencia. Cual luz que brilla en sitio oscuro, Él les mostraría por dónde debían andar. Si andaban en su luz, llegarían a ser hijos de luz, revelando la verdad y señalando a las personas el camino hacia Dios. Mis amados, como cristianos debemos ser portadores de la luz de Cristo, permitiendo que su luz brille a través de nosotros. Pregunta para usted: ¿con cuánta intensidad brilla esa luz en usted? ¿Pueden otros ver a Cristo en sus acciones? Ojalá y la respuesta, mis amados, sea sí. Amén, que así sea. Yo lo anhelo, mis amados. Versículos 37 y 38. Jesús realizó muchos milagros, pero la mayoría de las personas seguían sin creer en Él. Asimismo, muchos hoy en día no creen a pesar de todo lo que hace Dios. Así que no se desanime si al testificar de Cristo no logra que se conviertan a Él tantos como desea. A usted le corresponde seguir siendo un testigo fiel. Debe extenderse hacia otros, pero a estos les toca tomar sus propias decisiones. Así que, mi amado hermano, usted y yo somos testigos vivos, fieles, ¿verdad? Hable de lo que el Señor esté haciendo en su vida, ha hecho en su vida. Pero ya la decisión es personal. Versículo 39 al 41. Los que vivieron en la época de Jesús, al igual que los de la época de Isaías, rehusaron creer a pesar de la evidencia. Como resultado, Dios endureció sus corazones. Pregunta: ¿entonces significa eso que Dios impidió a propósito que esa gente creyese en Él? No, mis hermanos. Sencillamente confirmó sus propias decisiones. Después de toda una vida de resistir a Dios, estaban tan aferrados a sus costumbres que ni siquiera intentaban entender el mensaje de Jesús.
A personas así les resulta virtualmente imposible acercarse a Dios. Sus corazones se han endurecido para siempre. Otros ejemplos de corazones endurecidos debido a la constante obstinación aparecen en Éxodo 9:12, en Romanos 1:24 al 28 y en 2 de Tesalonicenses 2:8 al 12. Versículos 42 al 43. Junto con los que se negaron a creer, muchos creyeron pero se negaron a reconocerlo. Pero esto es igualmente malo. Y Jesús dirigió duras palabras a tales personas. ¿Dónde están estos? Ya lo vimos en Mateo capítulo 10, versículos 32 al 33. Así que las personas que no adoptan una firme postura por Jesús es por temor al rechazo o al ridículo. Muchos líderes judíos no reconocían su fe en Jesús porque temían que los expulsaran de la sinagoga. Y la sinagoga era su vida. Y perder su posición de prestigio en la comunidad. Pero la alabanza de otros es inconstante y de breve duración. Así que, mis amados, debería mejor interesarnos mucho más la aceptación eterna de Dios que la aprobación temporal de otras personas. Reflexione, por favor, mi amado. Versículo 45. A menudo nos preguntamos cómo será Dios. ¿De qué manera podemos conocer al Creador si no se hace visible? Jesús dijo claramente que quienes lo ven a Él, ven a Dios, porque Él es Dios. Si deseas saber cómo es Dios, mi amado, pues estudie la persona y las palabras de Jesucristo. Ahí va a conocer a Dios. Versículo 48. El propósito de la primera misión de Jesús sobre la tierra no fue juzgar a las personas, sino mostrarles cómo encontrar la salvación y la vida eterna. Cuando vuelva otra vez, uno de sus principales propósitos será juzgar a las personas según la vida que llevaron en la tierra. Las palabras de Cristo que no quisimos aceptar y obedecer serán las que nos condenarán. En el día del juicio, quienes aceptaron a Jesús y vivieron según su voluntad, serán levantados para vivir eternamente con Él. Aquí tenemos estas citas que lo confirman: 1 de Corintios 15, 51 al 57, 1 de Tesalonicenses 4, del 15 al 18 y Apocalipsis 21, del 1 al 8. Mis amados, y por otra parte, quienes rechazaron y vivieron según su antojo, deberán enfrentarse al castigo eterno, donde se nos habla de ello en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Así es que, mi amado hermano, hermana, persona que me escucha en esta hora, decida ahora de qué lado estará, porque las consecuencias de su decisión perdurarán para siempre. Grandes expectativas. Donde quiera que iba, Jesús excedía las expectativas de la gente. ¿Qué se esperaba? ¿Y qué hizo Jesús? Como pregunta. Bueno, en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, un hombre buscaba sanidad. Jesús también perdonó sus pecados. En Lucas 5, del 1 al 2, los discípulos esperaban un día común de pesca y encontraron al Salvador. En Lucas 7, del 11 al 17, una viuda resignada a enterrar a su hijo muerto, Jesús devolvió la vida de su hijo. En Mateo 12, 38 al 45, los líderes religiosos querían un milagro. Jesús les ofreció al Creador de los milagros. En Marcos 5, 25 al 34, una mujer que deseaba sanidad tocó a Jesús y Jesús le ayudó a ver que su fe la sanó. En Juan 6, del 1 al 15, los discípulos pensaban que debían despedir a la multitud porque no había comida. Pero Jesús usó unos pocos alimentos para dar de comer a miles y hasta sobró. Ay, qué precioso. Un tema presente a través de los evangelios. Las multitudes buscaban un líder político que
estableciese un nuevo reino que los librase del control de Roma. Pero Jesús les ofreció un reino espiritual que los librase del control del pecado. En Juan 13, del 1 al 20, los discípulos querían comer la Pascua con Jesús, su maestro. Jesús lavó sus pies mostrándoles que también era siervo de ellos. En Juan 11, 53, 19, 30, 20, del 1 al 29, los líderes religiosos querían que Jesús muriera y lo lograron. Pero aquí el extra está, pero Jesús resucitó de entre los muertos. Se les cumplió lo que querían, pero ahí va el extra que da el Señor tan precioso, ¿verdad? Resucita de los muertos. Híjole, con el Señor así es, mis amados. Jamás le va a ganar al Señor en lo que Él puede darnos, en sus bendiciones, en su gracia, en su misericordia, en su bondad. ¿Cómo no hablar, mi amado hermano? ¿Cómo no vivir, mis amados, con una vida dedicada al Señor 100%? Si Él lo ha hecho todo por nosotros. Todo. A Dios la gloria por siempre y para siempre, mis amados. Que el Señor nos ayude. Y sobre todo, mi amado, que usted y yo podamos honrar al Señor. Me encantan palabras que el día de hoy se usaron como lealtad a la palabra, como un arrepentimiento genuino, como una búsqueda del Señor de conocerle con y por amor. Si le amamos es porque Él nos ha amado primero. Amén. A Dios la gloria por siempre y para siempre, mi amado hermano. De esta manera llegamos por acá al final de esta transmisión. No sin antes, por aquí me encantaría poder saludar a mis hermanos que han estado presentes y nos han escrito por aquí en los chats. Miren, nuestra hermana Margarita Velázquez por acá pone: bendecido día, amados, Dios con todos. Amén, amén, así lo sea. Bendiciones para nuestro hermano Raúl Mejía presente. Buenos días, Dios los bendiga igualmente. Presente por acá también nuestro hermano César, bendiciones. Dice nuestra hermana Raquelito: Dios les bendiga, mis amados hermanitos. Amén, amén. De parte de nuestro pastor Jaime Castro, bendiciones, pueblo del Señor. Amén, amén. Bendiciones para Karen Cardosa. Karen, Dios te bendiga. Espero que te encuentres muy bien. Presente nuestra hermana Dora Mejía, nos pone saludos. Me da gusto volver a estar en la transmisión en vivo. Dios les bendiga. Mi hermanita Dora, Dios me la bendiga. Qué gusto también saludarle, mi hermanita. Por acá estamos. Gracias a Dios y por su misericordia. Presente nuestra hermana también Anabelia Maínez. Presente mi hermana Beli. Dios te bendiga grandemente. Que el Señor continúe, mis amados, pues obrando, ¿verdad? Estamos en tiempos donde es necesario que usted y yo, mis amados, no callemos. Donde usted y yo busquemos hacer esa voluntad que el Señor nos da, ¿verdad? Mirábamos también hace un momento la renuncia a uno mismo, al ego, al yo. Porque sabe que aún en Cristo, estando en Cristo, podemos tener también ciertas aspiraciones y deseos. Pero el Señor conoce nuestros corazones. No nos vaya a pasar como a Judas, ¿verdad? Judas quería mostrar su mucha, ¿cómo le podemos decir? Su mucha, pues, deseo por ayudar, dice, a los pobres. No, y si ese dinero lo hubieran dejado por ayudar a los pobres cuando realmente metía mano. Sabe que en el ministerio en ocasiones uno puede también poner en primer lugar al ministerio que a Dios, y eso, mi amado hermano, pues que el Señor nos guarde, porque al final de cuentas el único que merece la gloria es nuestro Señor. Y todo lo que se hace es para edificación también de su iglesia, para su gloria, para que cada vez más le conozcan, para que cada vez más también se lleguen a Él, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, mis amados, y a Dios la gloria por siempre. Le bendigo primeramente, Dios, el día de mañana. Si Dios nos permite, por acá nos vemos para continuar con un capítulo más del Evangelio de Juan. Le bendigo, mi amado hermano, hermana, que tenga un excelente día. Bendiciones.